A Ambroise Paré, aparte de padre de la cirugía moderna, le llaman todavía hoy, tantos siglos después, el padre de la moderna teratología. Aunque realmente, según los científicos, no es así. Ambroise Paré, que se hizo célebre en Francia, médico regio, curando heridas de guerra, realmente fue el primero que clasificó a los monstruos humanos. Buceando en su biografía, sabemos de una fecha y de una hora. 17 de enero de 1758. Eran más o menos las 8 de la noche. Ocurrió en Turín. Él acudía como médico. Era un parto, muy cerquita de un poblado llamado Chieri. Allí ocurrió algo que marcó y hizo variar su vida. Realizó una fecha y una especie de pequeña crónica para dejar en su cuaderno de médico bien anotado todo lo que había visto, con sus propios ojos. A partir de ese instante su obsesión fue solamente una: comprender el enigma de esos seres distintos que de vez en cuando aparecían, que según él eran obra de la contranaturaleza, los monstruos humanos. Recordamos esa visión de Ambroise. Fue un parto difícil. La campesina tuvo una hemorragia brutal que mantuvo ocupada la comadrona con varias toallas blancas intentando detenerla. A un lado de la cama alojaron al niño envuelto en la placenta y cuyos rasgos se ocultaban en un ovillo de sangre. Al caer el agua tibia de la palangana sobre él, un grito de horror se hizo unánime en aquella desvencijada habitación. De la cabeza de aquel monstruo salían 5 cuernos parecidos a los de un carnero, colocados unos contra otros en la parte alta de la frente, y por detrás un largo fragmento de carne que colgaba a lo largo de la espalda, a la manera de un caperuzón para señoritas. Tenía alrededor del cuello una pieza de piel doble, colocada a la manera de camisa completamente lisa, las puntas de los dedos semejantes a las garras de un ave de rapiña, y las rodillas en las corvas. Su pie y pierna derechos eran de un rojo vivísimo, y el cuerpo de un tono gris ahumado. La criatura lanzó un grito penetrante que espantó a todos los presentes y los hizo abandonar la casa. Después, se mandaron a varias personas y guardias en su busca. Pero aquel ente ya no estaba y jamás ha vuelto a ser visto. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Yo no puedo olvidar hace unos años cuando tuve la ocasión de ver una de estas criaturas que quizá lo lógico sería no llamarlas monstruos, sino deformaciones congénitas, pero todavía hacia ellas tenemos una mirada distinta, una mirada que tiene mucha condensación de cosas arquetípicas. Nos da miedo lo desconocido, nos da miedo lo que es diferente a nosotros. Y estos seres, recogidos ya sobre todo a partir del siglo XVIII por la ciencia, parece que siguen siendo una muestra de todo aquello que se nos escapa, una muestra de cómo la propia naturaleza a veces realiza extrañas jugadas. Hay monstruos y monstruos, desde luego, porque es muy diferente ver esas malformaciones habituales que imaginarse, por ejemplo, hace no muchos años, qué ocurría cuando nacía un cíclope. Poca gente sabe que la ciclopia no es propia de las leyendas griegas tan solo, sino que es una malformación. Imaginaos la escena cuando venía al mundo una criatura de este tipo. ¿Qué se hacía? ¿Qué pensaba el ser humano? Algunos acabaron siendo pasto de la hoguera inquisitorial o mesa de sacrificios de otras culturas. Hoy va a ser un placer compartir este programa con auténticas autoridades forenses, psiquiátricas, autoridades médicas en definitiva. Reverte Coma
uno de los padres de la antropología forense en España, que tiene su propio museo en la Complutense, en la Facultad de Medicina, en la zona de Medicina Legal, define perfectamente lo que todavía nos sugieren los monstruos, esos que yo pude ver en alguna ocasión dentro de botes de formol, mirándome con su único ojo y con la nariz probóscide. Ese es el nombre científico, pero para Paré era el cuerno. Para muchos era la imagen del vivo diablo. Reverte Coma expresa ese sentimiento de esta manera. Es algo naturalmente distinto de los demás, muy raro, y claro, pues da miedo, ¿no? Hay muchas personas cuando ven estos monstruos allí en el museo, pues se marean. Entonces, claro, yo procuro quitarle hierro todo lo posible, ¿no? Pero indudablemente que el ser humano siempre ha pensado en lo sobrenatural, que aquello era una cosa sobrenatural. Esta noche en Milenio 3 tenemos guías de excepción, no solo el profesor, el ilustre profesor Reverte Coma, sino también el psiquiatra forense más célebre de este país, 4.000 autopsias, y muchas veces se ha enfrentado también a estas criaturas en el sentido de la observación. No ha podido evitar la perplejidad que uno, por muy científico que sea, tiene que tener cuando ocurre lo extraño, o lo que era extraño hace un tiempo. Don José Antonio García Andrade, colaborador de este programa, nos habla de lo que ocurría con las madres, lo que pasaba con las personas que daban a luz a estos monstruos hace no tanto tiempo. Más que hablar de monstruos, debemos de hablar de deformidades congénitas. Entonces esas deformidades congénitas, de alguna forma, pues por el impacto que producían en la sociedad y el impacto que producían en la madre, que curiosamente la hacían sentirse culpable, pues verdaderamente llegó a tal extremo que muchos de los muchachos, de los fetos que nacían con alguna deformidad congénita, lo atribuían, estamos hablando de hace años evidentemente, pero lo atribuían a contactos sexuales que había tenido la madre con el diablo. Y entonces eso consistió ni más ni menos en llevar a muchas de las pobres madres, que además de la tragedia de tener un parto con un niño con una deformidad congénita, pues por si eso fuese poco, la llevaban a la hoguera y la consideraban un poco menos que hereje y endemoniada, que había tenido pactos con el diablo. Una y 41 minutos, 9,3 grados de temperatura en la Gran Vía. Bienvenidos amigos, Milenio 3, aquí estamos todos. Katia Rocha, nuestra productora. Juanma Frasquet, en los mandos de la nave del misterio, que hoy nos lleva al pasado, al presente, a la investigación, incluso a un tiempo mucho más arcaico, donde todo esto parecía obra de la maldición. Hoy en día la ciencia, por fortuna, ha despejado muchas incógnitas. Y por supuesto, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Tenemos además hoy una muy buena noticia, digámoslo así, que por fin tenemos, creo que poquísimos libros en España hechos por un doctor pueden tener tal cantidad de información. La buena nueva de esa criatura, que no es monstruosa, que tienes tú en las manos. Efectivamente, Iker, en mis manos está el libro Seres extraordinarios, anomalías, deformidades y rarezas humanas, escrito por el doctor Manuel Moros. Pertenece al archivo del misterio y es el libro que vamos a sortear esta noche entre todos los mensajes que nos lleguen al 7640, palabra clave milenio. 3 ejemplares de Seres extraordinarios, ya sabéis, 7640, palabra clave milenio. Ya nos están llegando mensajes de gente que trabaja en hospitales y ha visto estos seres que dice, según el mensaje, son terribles. Pero sobre todo y ante todo vamos a hacer este programa con un profundo respeto. Eso sí, como somos humanos y no somos especialistas, sino periodistas, asombrándonos, como imagino cualquier persona que, por ejemplo, entra en ese museo, que muchos llamaban Museo del Horror, y que es un museo de antropología forense maravilloso del doctor Reverte Coma. Nos quedamos impresionados, nos quedamos cautivados, nos quedamos fascinados. El propio doctor Moros Peña, que nos acompañará luego desde Zaragoza, desde la cadena SER en Zaragoza, habla en su introducción de una mezcla de eso, de atracción y repulsión al mismo tiempo, lo que es distinto, lo que es tan distinto de nosotros que casi nos hipnotiza. Eso es lo que producen ahora todavía los monstruos dentro de esas urnas de cristal solitarias en algunos hospitales, y lo que producían hace mucho más tiempo, cuando incluso algunos de ellos, como nos contaba el doctor Andrade, eran llevados ante las llamas del fuego purificador. Estamos todos, 7640, todas las dudas que tengáis. Va a estar Moros Peña, como decíamos, con nosotros.
si habéis visto algún caso de este tipo, qué opináis, qué pensáis. Teorías hay de todas las maneras y de todos los colores, y va a ser sorprendente cómo muchos científicos y padres de esta ciencia que tiene todavía algo de tremendista, como es la telatología, pues lo que opinaban hace bien poco, las leyes de Ambroise Paré, las pruebas con irradiación incluso en algunos cuerpos. Vamos a saber de científicos españoles que estuvieron metiéndose profundamente en el mundo de la manipulación genética para intentar crear monstruos, y lo van a contar ellos, no nosotros. Creo que merece mucho la pena. Carlos Barroso, como siempre, abre el telón. Los monstruos. Desde el inicio de los tiempos fueron malditos, odiados y temidos, pero siempre han estado ahí, como una imagen deforme en el espejo de lo cotidiano. Son los monstruos. Condenados, quemados en la pira inquisitorial, marginados, pero a la vez adorados por algunas culturas remotas, los hombres y mujeres provistos de extrañas anomalías siempre nos han provocado una enorme fascinación. Esta madrugada, Milenio 3 penetra en su mundo. Milenio 3 en la SER. Todo dispuesto para el viaje, amigos. La nave del misterio, siempre en busca de conocimiento, de acercarnos a lo que habitualmente no se cuenta, ya está en marcha, ya está en órbita. Oye, Carmen, Ambroise Paré, le llamaban el señor de los monstruos, una figura digna de la novela. Hubo un libro que lo cambió todo, que es Monstruos y prodigios, pero cuéntanos un poco, vamos a instruirnos. ¿Quién es este individuo? ¿Quién era? Ambroise Paré nació en 1510 en Laval, en un pequeño pueblecito situado entre la Bretaña y Normandía. Su familia era de origen humilde, por lo que desde muy joven tuvo que trabajar en una barbería, donde aprendió a extraer dientes y afeitar a sus vecinos. Tras varios años de experiencia se traslada a París y entra a trabajar en el Hotel Dieu, ejerciendo de barbero cirujano. Se alistó en el ejército de Francisco I e hizo la campaña de Piamonte, donde atendió a los heridos y aprendió cirugía por sus propios medios. Esto le sirvió para escribir un estudio sobre el tratamiento de las heridas por armas de fuego. Fue el primero en ligar las arterias para reducir las hemorragias, en introducir las prótesis, fabricando ojos, piernas y brazos, y llegó a ser médico de 4 reyes, Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. En 1575 publicó Des Monstres y Prodiges, Monstruos y Prodigios, una especie de bestiario medieval donde describía diversas criaturas prodigiosas que él mismo pudo contemplar o que amigos muy cercanos le describieron. Hasta ese momento la teratología se envolvía... ¿de qué? De leyenda, por supuesto. Un mundo tabú, oscuro, que se ocultaba, por supuesto, a la opinión pública. Pocos tenían los redaños de meterse ahí a investigar de verdad. Y Paré, aunque hoy muchas de sus leyes nos puedan parecer ridículas, trasnochadas, absolutamente inmorales, incluso algunas de ellas, fue el primero que decidió catalogar. Catalogar con una serie de leyes, Carmen, leyes que son, cuando menos, sorprendentes y que hoy queremos conocer. Para Paré, la principal causa metafísica de la creación de estos seres era la gloria o la cólera de Dios, quien con su mandato divino era capaz de crear fenómenos humanos y a la vez aberrantes criaturas. También el demonio podía ser una de las causas de tan tremendas deformidades. Dentro de los orígenes físicos de la monstruosidad se pensaba que tenía mucho que ver la cantidad de semen producido durante la procreación. Se creía que por abundancia de semen salían niños con 2 cabezas o 4 piernas. En cambio, por escasez, los niños salían con miembros a medio formar. Los tratados de Paré sobre monstruosidad también decían que los principales factores de riesgo eran la estrechez de la matriz, el modo de sentarse o las caídas que podía sufrir la madre.
Otro de los riesgos eran las culebras, que desovaban en las zonas que posteriormente utilizaban las mujeres embarazadas para tomar sus baños. Se creía que las culebras eran las culpables de que nacieran criaturas serpentiformes, e incluso se llegaron a tomar medidas a nivel oficial para acabar con ellas. Creo que tenemos ya la cadena SER en Zaragoza, y es un placer y un orgullo para nosotros contar con don Manuel Moros Peña, que podíamos hacer una breve síntesis de quién es para que lo conozca nuestro público. Manuel Moros Peña es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Pediatría y áreas específicas. Es autor de decenas de publicaciones en revistas médicas nacionales e internacionales y de numerosos trabajos en congresos científicos. En la actualidad desempeña su labor profesional como pediatra de atención primaria en Zaragoza. Este, Seres Extraordinarios, es su primer libro. Manuel Moros, amigo, buenas madrugadas. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Aquí estamos, hemos disfrutado mucho con tu libro. Tengo que decir que también tiene partes bastante impresionantes que al profano le pueden dejar, bueno, cautivado, pero a la vez porque nos sigue, digamos, dando la misma impresión que siempre los monstruos, ¿no? A los científicos, a los no científicos, vosotros mucho más acostumbrados a la investigación, por supuesto, pero el ser humano siempre ha tenido, como decía Manuel, esa fascinación ante lo distinto en forma humana, ¿no? Claro, yo pienso que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Pues siempre, al ser humano, siempre le ha fascinado pues un poco lo que desconoce, al mismo tiempo te atrae porque tampoco sabes a qué se debe, te sientes muy afortunado de que no te haya pasado a ti, pero tampoco entiendes por qué no te ha pasado a ti. Yo pienso que es una mezcla de sensaciones, pero realmente innata al ser humano, ¿no? Ese miedo a lo desconocido, pero al mismo tiempo esa fascinación, ¿no? Yo creo además que das una de las claves, lo comentas en el prólogo de tu libro de Seres Extraordinarios, impresionante además cuando uno lo relee. Claro, al hombre antiguo, por ejemplo, vayamos un poco en el tiempo, la radio tiene la facultad de viajar, bueno, pues donde queramos, podemos desafiar a la ley de Einstein y nos vamos al pasado. Nos imaginamos aquellos primeros cirujanos, nos imaginamos aquellos primeros investigadores. Y claro, el ser humano imagino que también pensaba ¿por qué a este hombre, por qué a esta criatura le pasa esto y no a nosotros? Había un miedo cerval, un miedo primitivo, y quizá por eso se hablaba también del demonio, que siempre estaba presente, ¿no, Manuel? Claro, el demonio siempre. Hay un dato muy curioso que, claro, estos hechos siempre eran achacados pues a prácticas sexuales antinaturales como la zoofilia, pero también fundamentalmente a la labor del demonio. Entonces, cuando ocurría uno de estos nacimientos, no solo inmediatamente el producto del nacimiento era eliminado, sino también la madre era acusada de brujería y llevada a la hoguera. Y esta fue, por ejemplo, un dato que no conoce mucha gente, fue una de las causas por las que Enrique VIII condenó a Ana Bolena, porque se dice que Ana Bolena dio a luz un niño malformado. Y era causa directa prácticamente para ir a la pira. Prácticamente, porque claro, no se entendía que pues de forma natural Dios pudiera traer al mundo pues uno de estos desafortunados seres. Entonces, naturalmente, era obra del demonio. Creo que tenemos un abanico amplísimo de posibilidades que discutir hoy. Tenéis la oportunidad, 7640, palabra clave milenio, de preguntarle al doctor Manuel Moros, pues que intentaremos entre todos, por supuesto, sobre todo él, responder y sobre todo viajar también y observar las cosas, cómo cambia la perspectiva. Gracias a la ciencia, esto ya no es cosa de brujas y de hogueras, sino, también hay que decirlo, de hospitales, de bueno, estudios concretos, fríos, estudios a la luz del conocimiento, pero esa sensación sigue estando ahí. Tan es así que el doctor Reverte Coma nos habla de algunas malformaciones que a él todavía le siguen impactando muchísimo, y nos hablan cómo en la antigüedad estos seres eran directamente eliminados. Porque fíjate, Carmen, qué curioso, ya no solo es que fueran un mal para la familia donde nacían, fueran un mal sobre todo para esa pobre madre que no tenía culpa de nada, sino que sobre todo podían considerarse un mal para toda la comunidad, porque el nacimiento de determinado tipo de monstruos como los cíclopes se veían como malos augurios, como una especie de señal del destino, una señal macabra. Los cíclopes, yo creo que es lo que más impresiona, ¿no? Un individuo que nace con un solo ojo en el centro y un pequeño opérculo que le cae encima como si fuera un párpado, pero móvil, ¿no? Tienen poca vitalidad, pero antiguamente, en la Grecia antigua, los lanzaban a esos monstruos por el monte Taigeto abajo, porque no querían monstruos de ninguna clase, hasta el punto de que pensaban que tenían problemas luego, tendrían problemas, y tenían una especie como de supersticiones, ¿no? Premoniciones. Cuando aparecía un monstruo de estos, es que algo iba a ocurrir.
Muchas preguntas, imagino, de la gente que empieza a cautivarse con un tema que es tabú hasta, y creo que en el mundo del ocultismo y en el mundo de lo extraño y en el mundo de la investigación periodística, ¿no? No se suele hablar habitualmente, es un mundo oscuro todavía. Pues sí, nos están llegando muchos mensajes al 7640. María, por ejemplo, nos dice: yo estudio medicina y puedo decir que esto es horrible hasta un punto increíble. Otros amigos que han visto La parada de los monstruos hoy, y es una película, creo, de los años 30 en la que los protagonistas son auténticos monstruos. Ahora hablaremos de ella, en la segunda hora hablaremos del cine y los monstruos. Mohamed Said de Ceuta dice: hola amigos de Milenio, tengo familia en Marruecos y me contaron que en algunos pueblos han nacido niños extraños incluso con 2 cabezas. Estuve en Milán y me dijeron, a un amigo y a mí, que en Italia hay un hospital de gente deforme y que se experimenta con ellos y con animales. Nos dice Javi desde Ibiza. Habría que saber también hasta qué punto llega la leyenda urbana, ¿no?, en todo esto. De pequeña había un hombre con 4 orejas. Se cruzó conmigo en la calle y aún no lo he podido olvidar. Sentí una extraña mezcla entre miedo y pena, nos dice Ranchi desde Madrid. Hola, soy ATS y este tema me apasiona. ¿Creéis que estos seres, en vez de monstruos, podrían ser eslabones evolutivos, mutaciones hacia una nueva humanidad? Manuel, como vemos, estamos hablando ante cientos de miles de amigos y estamos, por supuesto, en confianza total, pero este tema, estoy seguro, va a ser uno de esos que provoca muchísimas aristas, muchísimas visiones diferentes. ¿Por qué, Manuel, desde el punto de vista de la ciencia, esto sigue siendo, yo no me atrevo a decir poco conocido, pero sigue teniendo esa pátina de fascinación y no es fácil que, por ejemplo, se publiquen libros, ¿no?, sobre este asunto que sin duda va a llamar la atención? Claro, el libro nuestro, por ejemplo, pues yo creo que realmente ha venido a rellenar este hueco, porque dentro del mundo anglosajón, que hay mucha más tradición, estos temas se tocan de una forma mucho más abierta y sobre todo con los conocimientos de médicos actuales. Pero yo creo que en España no había ningún libro de este tipo, ¿no? O sea, un poco lo que hemos pretendido pues es poner una foto que puede impresionar mucho a la gente, pero al mismo tiempo pues contar su vida, ¿no? Contar su vida y dar un poco la explicación del trastorno médico, ¿no? Es un poco quitarles la aureola de malditismo, ¿no? La aureola de malditismo, claro. Es decir, vosotros lo veis como una mera malformación congénita contra la que imagino que se ha avanzado muchísimo, pero la gente quizá, y la gente en determinados ambientes, en determinados lugares más reducidos, en determinadas culturas, sin duda tenían esa aureola de la que no se podían desprender. La vida de muchos de estos monstruos de los que vamos a hablar durante una hora, por ejemplo, el hombre que ocupa la portada de este Seres Extraordinarios es Joseph Merrick, del que hablaremos en la segunda hora, pero en general, Manuel, esta gente fue desgraciada, imagino, ¿no? Los que pudieron vivir y crecer, ¿no? Bueno, hubo una evolución en los primeros tiempos, pues bueno, yo en el libro contamos pues casos de personas de este tipo que fueron inmediatamente vendidas por sus padres, ¿no? Un poco para desembarazarse de ellos y luego pues llevados de circo en circo, de feria en feria, y esta gente sí podía considerarse muy desgraciada. Pero conforme avanzó y la exhibición de seres humanos se convirtió en un negocio muy próspero, esta gente pues realmente llegó un momento en que eran estrellas prácticamente mediáticas, ¿no? Porque tenían su público, tenían su propio código de honor, vivían en un sitio donde se relacionaban ellos entre ellos y al mismo tiempo se sentían muy felices porque pues les encantaba actuar delante de un público entregado y probablemente se ganaban la vida mucho mejor que si hubieran visto condenados pues a permanecer escondidos en una casa o encerrados en un asilo durante toda su vida. Es decir, hubo un poco de todo, ¿eh? Oye, Manuel, y el mundo de las ferias, en el que ahora en cuanto nos dejen paso de nuevo, daremos nosotros paso a las noticias, luego seguiremos nosotros, por supuesto, como siempre, sí nos gustaría meternos en un mundo que todos tenemos, creo que desde la niñez, que es esos espectáculos, a veces un poco incluso macabros, sobre todo del Reino Unido, se nos ha quedado así, o de Estados Unidos, donde se llevaban en carromatos a los monstruos. Esto existía de verdad y no es leyenda. Esto hasta hace no mucho tiempo era una atracción bien conocida en algunos lugares, ¿no? Claro, era bien conocida y encima pues socialmente muy bien considerada. Pero claro, cuando la medicina avanzó y se comenzó un poco a comprender que estas personas eran realmente enfermos, pues un poco cambió la mentalidad, ya se vio de otro tipo de manera, porque no es lo mismo mirar a un enano, por ejemplo, pues sabiendo que realmente tiene una enfermedad, o a una persona con la cabeza muy pequeñita si realmente se sabe que padece una microcefalia. Entonces ya el placer que produce reírse de esta gente o ir a contemplarlos con un poco de morbo, pues ya da lugar un poco pues a lo que decíamos, ¿no? Un poco pues a la compasión, y llegó un momento en que realmente pues ya no se aceptó socialmente este tipo de exhibiciones. Y dejaron de recorrer los caminos y los lugares esta especie de tribus nómadas de monstruos. Manuel, ¿se tiene documentación de cuándo más o menos esto empezó a decrecer hasta desaparecer? Es muy curioso porque realmente la causa de que esto empezara a decrecer fue tanto los movimientos sociales durante principios del siglo XIX que se oponían a la exhibición por considerar que atentaba contra la dignidad del ser humano, como que empezaban los parques de atracciones.
que con mucho menos dinero dan mucho más beneficios. Es muy curioso. Por ejemplo, ahora prácticamente en Estados Unidos solamente quedan 2 ferias de monstruos. ¿Quedan todavía? Sí, quedan 2, pero bueno, Bobby Taylor, que es el propietario de una de ellas, que es un señor fantástico, siempre dice que un poco la mantiene pues por nostalgia o por mantener un poquito vivo este espíritu, ¿no? Pero realmente, claro, ya no son gente deformada como en tiempo, sino que son gente que se deforman a idea. Hay gente, por ejemplo, tatuada, tragadores de sables, lanzadores de fuego. O sea, es un poquillo un espectáculo más circense, ¿no?, que el espectáculo clásico de las ferias de monstruos, donde se enfrentaba realmente a un ser deformado de nacimiento. Y sin duda uno de los más espectaculares, las imágenes lo dicen todo. Se hicieron películas sobre él, se hicieron libros sobre él. Es Joseph Merrick, el hombre elefante. Todos hemos visto esa escena terrible de un hombre disfrazado, del que se reía el público, y que tiene una historia interna apasionante, una historia también de dignidad y de búsqueda de la propia identidad. De todo eso y de mucho más, de casos asombrosos, vamos a hablar esta noche. Penetramos en ese mundo siempre prohibido, el de los seres extraordinarios. Nos escuchamos dentro de unos minutos. Milenio 3. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marrey Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Seguimos viajando rumbo al mundo de los monstruos, un mundo prohibido, y un mundo que nos ha dado figuras estelares, como Joseph Merrick. Como decíamos antes de despedir la primera media hora, seguro que nos suena más si decimos el hombre elefante. Es el retrato de la portada de ese libro, de Seres Extraordinarios, y todavía, bueno, impresiona. Da igual el tiempo que pase, da igual que el cine nos haya enseñado miles de efectos especiales, da igual que en este mundo digital casi nada ya arranque de nosotros la sensación de la fascinación primitiva. Eso ocurre con Merrick. Vamos a contar un poco su fecha inicial, Carmen, de este hombre que se hizo célebre por su monstruosidad en un principio. Joseph Carey Merrick nació el 5 de agosto de 1860 en Lee Street, en Leicester. Nació como un niño completamente normal, pero a los 5 años comenzaron a desarrollársele unos extraños bultos. El lado derecho de su cabeza comenzó a crecer hasta llegar a medir 92 centímetros de diámetro. De la parte trasera de la cabeza colgaban bolsas de piel, al igual que por el resto de su rostro. También sus extremidades se deformaron y tuvo que utilizar durante toda su vida un bastón para caminar. Con 11 años pierde a su madre, que muere de bronconeumonía, y él queda desamparado. Su padre vuelve a contraer matrimonio y la madrastra decide que debe ganarse la comida, por lo que con 13 años comienza a trabajar en una fábrica de cigarros. 2 años más tarde tuvo que dejar el trabajo, ya que la deformidad de una de sus manos le hizo imposible seguir liando cigarrillos. Agobiado por la situación que se vivía en la familia, decide marcharse de casa. Al enterarse, su tío Charles le recoge, pero años más tarde decidió internarlo en el asilo para desamparados de Leicester. Tras varios meses, el empresario Tom Norman lo comenzó a exhibir en Whitechapel Road y lo presentaba como el hombre elefante. Inventó la historia de que cuando su madre estaba embarazada, sufrió el ataque de un elefante, y esta había sido la causa de sus deformidades. En 1980 el productor, director y guionista Mel Brooks decidió llevar al cine la historia de Merrick. Contrató a David Lynch para que hiciera el papel principal y decidió rodarla en blanco y negro. La película fue nominada a 8 Oscars, pero en contra de todos los pronósticos no se llevó ninguno. La historia de un hombre peculiar, un hombre diferente al resto y un hombre que encarna perfectamente lo que muchos seres extraordinarios, seres distintos, sufrieron en su época. Manuel Moros, autor de este libro, doctor, un hombre que, como decíamos, seguimos mirando su fotografía, aunque sea en blanco y negro. Bueno, todavía se conserva su esqueleto, ¿no? El esqueleto durante mucho tiempo corrió el rumor de que lo quería comprar Michael Jackson. Efectivamente. Se lo había comprado, ¿no? Pero realmente todavía se conserva allí expuesto en el London Hospital, donde está la zona situada al Colegio de Médicos de Londres. Todavía se expone allí.
Estoy viendo ahora mismo página 52, página 53 de tu libro, algunas imágenes tremendas de la osamenta por un lado y por otra de autorretratos. Una de las últimas fotos de Joseph Merrick cuando su enfermedad ya era realmente terrible. ¿Cómo era este hombre? Este hombre es el ejemplo de la superación, imagino, porque él tenía todo en contra y, bueno, supo al menos luchar contra el entorno, ese entorno hostil, ese entorno que desde luego siempre rechaza lo que no se le parece. Y al final se convierte en un hombre próspero, ¿no? Un hombre que por lo menos sale adelante. Mira, tengo ahora mismo, en la página 51 del libro, tengo ahora mismo una de las últimas fotografías donde, como muy bien dices tú, pues así ve estas terribles deformidades. Yo sugiero a los lectores que tapen el lado derecho de esta fotografía y observen el izquierdo, y podrán ver que está sonriendo. Me parece un detalle magnífico, ¿no? O sea, es decir, este hombre pues realmente lo había pasado horrorosamente mal, horrorosamente echado a todas partes, condenado, como hemos dicho, a ser exhibido como prácticamente un animal, ¿no? Y este hombre pues consiguió salir adelante. Lo obligaban a ir embozado en negras capas y con una especie de capuchón blanco con 2 agujeros por las calles. Debe ser un aspecto fantasmagórico, ¿no? Claro, y es que además lo terrible es que una de las ocasiones fue vendido por Tom Norman cuando la policía cerró el local donde se exhibía en Whitechapel Road. Pues fue vendido a otro comerciante, es que se lo llevó a Bélgica y lo abandonó en Bélgica. Entonces este hombre prácticamente no podía hablar porque era tal la deformidad de su boca que no podía emitir ninguna palabra inteligible, y fue capaz, sin dinero, cojeando terriblemente, con la capa, con escondida la cara, fue capaz de regresar a Londres, y realmente fue descubierto en la estación Victoria cuando se formó el terrible tumulto, como muy bien se refleja en la película de David Lynch, ¿no? Que ahí realmente pues estuvo a punto de ser linchado por la multitud si no llega a entrar en la policía, únicamente pues porque su aspecto era diferente a lo demás, ¿no? En la película se ve muy bien cuando, con lágrimas en los ojos, pues grita con esa voz que prácticamente no se entendía: soy un ser humano, ¿no? Que es lo que para un poco a la gente, ¿no? Soy un ser humano, es terrible. Terrible historia, la del hombre elefante, y que ahora mismo todos seguro tenemos en mente, y muchísima gente. 7640, ya sabéis, sorteamos 3 ejemplares de este Seres Extraordinarios, publicado por EDAF, publicado y escrito por Manuel Moros, y estoy seguro que mucha gente también se está acordando de esta historia. En este caso, Manuel, se convierte también, vamos a decirlo así, se demuestra que la realidad siempre supera cualquier ficción, por mucho que sea cinematográfica. Cuando vemos las fotos reales de esta historia, nos damos cuenta que el celuloide se quedó hasta corto, ¿no? Claro, es que realmente lo que aterra es que son de verdad, ¿no? O sea, a mí mucha gente me lo dice, ¿no? Cuando ven esta serie de fotos, como muy bien dices tú, acostumbrados a ver toda clase de efectos especiales de monstruos en el cine, la gente dice, ¿son de verdad? Entonces cuando dice, sí, claro, son de verdad, entonces la gente todavía siente más repulsión, podemos decirlo así, ¿no? ¿Cuándo fue el momento, Manuel, que este personaje, Joseph Merrick, consigue, digamos, burlar de alguna manera ese destino que parecía que iba en contra de él, de todas, esa maldición, ¿no?, que seguro que él mismo creía tener dentro de su cuerpo? ¿Cuándo es el momento en que él empieza, a enfrentarse al medio y a salir adelante, a convertirse al final en una auténtica celebridad? Bueno, Joseph, el momento clave es cuando conoce al doctor Treves, que era un cirujano, que era un gran cirujano que trabajaba en el London Hospital, que está prácticamente cruzando la calle de donde era exhibido Joseph. Entonces este cirujano se preocupó por él y fue el quien primero confeccionó esta especie de disfraz para llevarlo al hospital, ¿no? Para sacarlo a la calle, llevarlo allí. Allí le hizo fotos, lo estudió, lo presentó delante de sus colegas en un intento de que alguien por fin encontrara pues si había alguna especie de cura, ¿no? Realmente después de la primera exploración, pues todo el mundo se quedó muy asombrado, nadie sabía lo que era exactamente aquella enfermedad y de luego todos tenían muy claro que no había ninguna cura. Fue en este momento cuando sus destinos se separaron, pero fue nuevamente rescatado en la estación Victoria, por esas cosas del azar, porque en esta primera exploración el doctor Treves le entregó una de sus tarjetas. Entonces cuando Joseph consiguió volver a Inglaterra a la estación Victoria, cuando fue la policía allí, pues le registraron un poco para ver si había algún tipo de documentación y encontraron la tarjeta y lo avisaron. Y fue él el que lo fue a buscarlo y lo llevó al London Hospital, donde estuvo viviendo hasta el final de sus días. ¿Cómo muere este hombre, Manuel? ¿Cómo muere? Es que es muy difícil, claro. Lo fácil sería decirte pues que se suicidó, pero yo no pienso que se suicidara. Joseph realmente era consciente durante toda su vida de que él no podía dormir tumbado como las demás personas, porque su cabeza era tan enorme que el momento en que se tumbaba caía hacia atrás y lo obstruía la tráquea, provocándole una muerte segura. Esto lo supo durante toda su vida y por eso dormía acurrucado. Quiere decir que
para él lo fácil habría sido, cuando peor estaba, es decir, cuando lo llevaban de feria en feria tal, lo fácil habría sido suicidarse en ese momento, pero supo aguantar el momento. Y yo creo que ya, pues en el año 1890, cuando él vio que estaba socialmente reconocido, que la gente lo quería, ¿no? Que realmente habían visto al ser humano que había detrás de aquella terrible apariencia. Porque ocurre eso, hay ese giro en la gente, en su entorno más cotidiano. Claro, es que hay que pensar pues que la primera vez que el doctor Treves lo reconoció, pensó que era un retrasado mental, pero era simplemente porque no podía articular palabra debido a la deformidad de su boca. Entonces, en un primer momento, él pensó que era un retraso mental. Cuando lo conoció, vieron que era una persona fantástica, maravillosa, sensible. Era un gran artista. Consiguió hacer una maqueta de una iglesia teniendo en cuenta que desde su habitación solamente se veía una parte de ella. Es decir, construyó el resto de la maqueta solamente con su imaginación y con su única mano sana. Es decir, era un hombre fabuloso. Yo quedé fascinado con él realmente. No nos extraña, desde luego, que desde el punto de vista médico y como escritor uno se queda absolutamente asombrado de lo que es capaz del ser humano en esas circunstancias. Claro. Entonces, ¿tú crees, la versión oficial sería que se suicidó? ¿Por qué? Porque una noche ocurre lo que, bueno, muchos ya quizás esperaban. Aparece muerto por la presión de su propia... Claro, él siempre dormía acurrucado y aquella noche se tumbó. Pero él era consciente de que iba a morir. Pero yo no pienso que fuera un suicidio. Yo pienso que él, pues eso, había llegado un momento en que pues él se sentía muy bien. Pienso que pensó aquella noche que las cosas solamente iban a ir a peor y decidió, pues bueno, poner fin a una vida que en aquel momento, pues para él había llegado a su punto álgido, ¿no? Milenio 3 en la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3 en la SER. Muchas preguntas, muchos casos que nos siguen llegando. Están llegando muchos casos de gente, ¿no? Efectivamente, Iker, hay muchos casos de gente, sobre todo, que cuentan lo que le cuentan sus madres y sus abuelas. Por ejemplo, Fernando de Alcoy nos dice: una amiga de mi abuela estuvo embarazada de un feto con pico que mató al gemelo antes de nacer. Asun desde Zaragoza dice: mi madre me cuenta que en época de su abuela nacían niños como bolas de pelo y que mordían a su madre. Bueno, imagino que también, Manuel, muchas veces... Digo yo, no lo sé, la exageración ante un caso real de alguna deformación lo convierte con una serie de propiedades malignas tremendas, ¿no? Y nos llega esa historia como una bola de nieve, nunca mejor dicho, ¿no? Claro, es que realmente me fascinan estos temas por eso, ¿no? Porque se acaban convirtiendo en leyendas urbanas, ¿no? Y es muy curioso porque esto de los tiempos de pared realmente no ha cambiado nada, ¿no? Pues sigue habiendo los mismos resortes absolutamente ancestrales que tenemos ahí, ¿eh? Ancestrales realmente, y exagerado hasta el límite, ¿eh? Porque imagínate, pues el feto con pico que devora al gemelo, o sea, ¿qué podría aproximarse a eso, por ejemplo, Manuel, hablando de la pura cirugía, de la pura ciencia? ¿Puede haber alguna deformidad de un ser humano que le haga parecer a alguien, por ejemplo, si están hablando de abuelas de hace 80 años, de hace 70 años, que tenga pico, y se convierte eso en una realidad que va pasando de familia en familia, imagino, ¿no? Hombre, más bien estos casos son de que realmente hay casos de que, bueno, siempre un gemelo pues es un poquito más grande que el otro, ¿no? Entonces realmente se piensa que hay veces que el gemelo realmente vampiriza a su otro gemelo. Es decir, hay casos de nacimiento de un gemelo normal y su gemelo que ha tenido una muerte intraútero, momificado muchas veces, ¿no? Entonces en esos casos se dice que uno de los gemelos ha vampirizado al otro porque le ha robado un poquito el aporte sanguíneo que debían haber convertido, ¿no? Y fíjate, eso se puede convertir en determinados ambientes. Claro. Es alucinante antropológicamente hablando, y sociológicamente hablando lo que estamos contando, y cómo la gente, Manuel, porque también eso es la posibilidad, y de verdad que disfrutamos en el buen sentido de cómo la audiencia participa en esto, y estoy seguro que nos van a llegar un montón de casos. Como todavía hay creencias y supersticiones, como las que Carmen. Nos cuenta un amigo que nos dice: en aldeas de Galicia aún creen que la gente que nace con manchas rojizas por el cuerpo es porque su madre en el embarazo tocó el hígado de cerdo en la matanza. Fíjate, todavía, conexiones directas con alguna labor que consideraban poco grata, ¿no? Y que está ahí presente. Jordi desde Logroño dice: una conocida alquiló una farmacia para un negocio. Lo que allí encontró fueron frascos con fetos mal formados en formol.
Bueno, esto es lógico, ¿no, Manuel? Es decir, la forma de conservación de estas criaturas, imagino que todavía es la misma, o no sé si ha variado esto con el tiempo. No, eso no ha variado. Lo que pasa es que eso, claro, pues forma parte siempre pues de la clase médica. Es decir, en cualquier facultad de medicina tienes algún bote con un ser mal formado, ¿no? Claro, y es al profano el que le da miedo o al que le asombra, claro, imagino. Claro, sí, básicamente es eso, sí. Es muy curioso esto que habéis comentado también pues esto de los antojos y estas cosas, ¿no? Que esto realmente es curiosísimo, que viene de los tiempos de Hipócrates, ¿no? O sea, la teoría de la impresión materna pues es de Hipócrates. Y sigue ahí presente. Sigue ahí, sigue ahí, y es imposible convencer a nadie de que no, ¿eh? Es imposible. Ya puedes decir tú que son malformaciones vasculares, que la gente sigue diciendo, sí, usted dirá lo que quiera, pero la madre quería fresas y el marido no se las consiguió, ¿eh? Y aquí tiene el niño la fresa, claro. Esas leyendas que incluso hacen poner nombres a los pueblos. Manolo de Alicante, por ejemplo, nos dice en Jaén, en un pueblo llamado Arroyo de Lojanco, se llamaba así porque en la fundación del pueblo en el siglo XIII había un cíclope que vivía en una cueva junto al río. Claro, y el cíclope en muchas partes de la España legendaria, de la cultura de los pueblos, se llamaba Ojáncano, ¿no? Ojáncano o Pelojáncano, por ejemplo, en algunos lugares. Y eso dio origen al nombre de un pueblo. Javi desde Tenerife dice, habría que preguntarse si la burla y desprecio de la condición humana no hace de nosotros los verdaderos monstruos. Sí, probablemente en muchas ocasiones, ¿quién era más monstruo? ¿Joseph Merrick siendo apaleado en la estación o los que le apaleaban? Eso está clarísimo. Vamos un momento viajando, de verdad que es un viaje fascinante, amigos, y siempre gracias a vosotros. Nosotros ponemos la investigación, ponemos a los expertos y sois vosotros los que estáis aportando un montón de cosas también. Hablábamos de una película, Carmen, de Freaks, que además recientemente se ha reeditado en DVD y está provocando todo tipo de sensaciones, ¿no? Como provocó en su época, ya antiquísima, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer se atrevió, ni más ni menos, a sacar una película que precisamente no eran monigotes, ni eran figuras vestidas de Drácula, ni era Frankenstein, eran seres auténticos, seres de carne y hueso, y estaban ahí. Algunos de los productores de la Metro-Goldwyn-Mayer y algunos de los especialistas en cine en Estados Unidos que hablaban de este fenómeno desde diversas perspectivas, pues realmente todavía se seguían asombrando, tantas décadas después, esto producía una sensación muy distinta, esa sensación de la que estamos hablando constantemente, que rodea siempre este tema. Escuchamos esos documentos. Esta es una de las películas más raras jamás rodadas por un estudio americano. Lo que veo en la película, La Parada de los Monstruos, es seguramente una de las descripciones más fieles de una feria. La Parada de los Monstruos no es un documental, es una película de Hollywood y está planteada muy a grosso modo. Aún así, muestra el lado de lo que a primera vista es muy inhumano. Es decir, la feria, el circo, los monstruos de la feria ambulante. Es una obra maestra desconocida. Fue un intento de aprovechar el gran éxito que disfrutaban otros estudios con films de terror como Drácula, Frankenstein o Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Era un nuevo tipo de cine de Hollywood. Hubo personajes en los tiempos del cine mudo aterradores, pero no monstruos sobrenaturales. Y desde luego no aparecía ninguna anomalía física en pantalla. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Escuchábamos la voz de nuestra productora Katia Rocha interpretando, pues lo que decían los expertos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Aquí estamos todos oscuras como siempre, y nos preguntáis muchos por cuándo vamos a hacer ese programa con público aquí en el Estudio 1. Lo organizaremos, claro que sí, para que veáis Milenio 3 por dentro. Juanma Frasquete en La Nave del Misterio, poniéndonos músicas maravillosas, diversas bandas sonoras en esta ocasión, que de verdad nos hacen viajar con la imagen, viajar con el pensamiento, que es la fuerza de la radio. Hoy, en este mundo tan apasionante y a la vez contradictorio, por lo que, despierta en nosotros mismos. Freaks, La Parada de los Monstruos, sin duda la película clave de la que también se habla en el libro de Manuel Moros, en Seres Extraordinarios, como un antes y un después, imagino, en la forma de ver a estos individuos. Carmen, cuéntanos un poco la historia de esta película.
La película está basada en un cuento que publicó Todd Robbins en la revista Pulp Science Magazine. A la Metro-Goldwyn-Mayer le llamó la atención y le compró los derechos para que Tod Browning la llevara a la gran pantalla. El director decidió recurrir a verdaderos fenómenos de la naturaleza. Contrató a Prince Radian, que era el torso viviente, un negro de la Guayana británica que carecía de miembros, a Pete Robinson, el hombre esqueleto, a Olga Roderich, la mujer barbuda, Josephine Joseph, que era mitad hombre y mitad mujer, las siamesas Daisy y Violet Hilton, los enanos Harry y Daisy Earls, a Cuckoo, que era la mujer ave, y a los microcéfalos, o también llamados cabeza de alfiler, Cid, Pip y Schilte, entre otros. A Browning no le resultó difícil recrear el lugar donde se desarrolla la trama, ya que él mismo había trabajado en un circo, al igual que los actores que la protagonizan. Se trata de la venganza de un artista enano que se enamora de una bella trapecista. Esta se burla de él e incluso le intenta asesinar, pero tanto él como el resto de los monstruos se dan cuenta y se vengan desfigurándola y convirtiéndola en la mujer gallina. Según los rumores que se propagaron durante el rodaje, la Metro tuvo que disponer comedores apartados de los demás miembros del personal del estudio, ya que no querían comer con ellos. Tan solo el director se reunía con los monstruosos actores. La crítica desde el principio se opuso a que se estrenara la película e incluso hubo manifestaciones en contra. También países como el Reino Unido prohibió que se emitiera este film. La tildaron de aborrecible, obscena, grotesca y extravagante. Su fracaso comercial llevó a la productora a rebajar su duración inicial de 90 minutos a 64. La película duró muy poco en las pantallas, ya que todos los cines la retiraron enseguida. El film se guardó en los archivos de la Metro y muy pocas veces fue repuesta. Don Manuel, Freaks, una película clásica, un antes y un después, una visión terrible para todo el mundo, imagino, y muy digna del shock visual, ¿no?, de ver esas figuras ahí. Hombre, yo también pienso que para todo el mundo que haya visto la película, la escena del banquete de bodas, ahí realmente se ve quién es el monstruo. Realmente el monstruo allí son Cleopatra y su amante Hércules, que son... O sea, seres humanos normales, ¿no? Claro, esa es... o sea, la palabra clave de esta película es que pretende hacer ver la humanidad detrás de la monstruosidad, pero también la monstruosidad delante de la humanidad. Realmente en esta película los monstruos verdaderos y terribles son los humanos, digamos humanos entre comillas, ¿no? O sea, la gente aparentemente normal son los peores de la película. Realmente el código de honor que se establece entre ellos es decir eso, ¿no? O sea, el que hiere a uno, hiere a todos. ¿Y era así eso, Manuel? Es decir, la vida de estas figuras era como aparece en Freaks, que en definitiva es, digamos, la vida cotidiana de una serie de personas en carromatos, en circos, y algunas muy impactantes. Hay que decir que no se llegaba al límite de ciertas monstruosidades, que por lo que nos contarás ahora parece que es que esos monstruos tan raros, rarísimos, como los que nacen sin cerebro, o los que tienen un solo ojo, claro, esos viven muy poco. Estos que ya eran adultos, bueno, pues realmente se concentraban, ¿no?, para ir a esa especie de representaciones. Claro, hay que esta gente, bueno, Barnum, por ejemplo, en su American Museum, lo que hizo fue establecer pues un hogar para ellos. O sea, es decir, pasaron de ser gente que iba pues en carromato de pueblo a pueblo tal, pues a vivir en un sitio y a tener sus propios códigos, porque eran gente que en algún momento de su vida seguro que se habían sentido rechazados por el resto de la sociedad. Y entonces se convirtió en una especie de gueto, de microcomunidad. Yo no me atrevería a decir un gueto, porque decir un gueto, pues eso, ¿no? Pues como, no sé cómo decir. Peyorativo, sí. Sí, claro, o sea, pero es como decir, pues como si la gente de un equipo de fútbol, pues se juntan para hablar de su equipo de fútbol. Yo tampoco lo considero un gueto. Pienso que estaban muy a gusto entre ellos, ¿no? Se aceptaban cada uno como era y no había ninguna clase de prejuicios que podían encontrar al salir a la calle. Manuel, fue tanto el impacto de Freaks en lo que es la sociedad de aquella época, quizá había mucha gente, imagino, que no tenía acceso a esas ferias ambulantes y que en el cine, con lo que supuso el cine en esa época, demostró a todo el mundo. ¿Fue tanto el impacto? Yo no lo entiendo muy bien. O sea, no entiendo muy bien el impacto porque en Estados Unidos, sobre todo, o sea, era una tradición que venía de muy lejos de exhibir a gente. O sea, por el American Museum de Nueva York, que era el museo de Barnum, en los 5 primeros años llegó a pasar toda la población de Estados Unidos. Es decir, o sea, ni en Islandia en sus 5 primeros años llegó a pasar tanta gente. Es decir, que la gente estaba muy, digamos, acostumbrada a ver esta clase de gente. Entonces, cuando se exhibió en el cine,
Yo pienso que lo clave fue aquello que Estados Unidos salía de la Gran Depresión del 29. Entonces la sociedad pues quería recuperarse, quería hacer ver que todo estaba muy bien, que tiraban para adelante, que no pasaba nunca nada, ¿sabes? Entonces, en ese momento ver esto otra vez, ¡pum!, devolvió el miedo, ¿no? Decir... Era una imagen otra vez de otro tiempo, ¿no? Sí, de otro tiempo, o sea, decir... Y encima decir, ojo, que la cosa no está tan segura, porque fijar todavía lo que tenemos entre nosotros, y encima nos lo echan, ¿no? Dicen que cuando se estrenaron en el Rialto de Nueva York, bueno, dicen que una mujer tuvieron que sacarla vomitando y tal. Te quiero decir que yo esta escena, por ejemplo, yo recuerdo en el estreno de Seven que yo también vi una señora salir vomitando, ¿no? Y no en El Exorcista han pasado varias veces, ¿no? Y no por eso se prohibió esa película. O sea, yo realmente no entiendo muy bien qué ocurrió con esa película. Yo pienso que fue, pues eso, una oleada que pretendía hacer ver que todo volvía a estar bien, ¿no? O sea, no queremos que pase nada raro, ni siquiera que aparezca gente de este tipo en el cine, ¿no? En cambio, Drácula estaba muy bien vista. Ahora vamos a marcharnos hacia otro tipo de monstruos, quizá no tan extraños, o sí. Por ejemplo, los gigantes. También se habla de ellos en este libro. Y tenemos un caso en España bien peculiar. Poca gente sabe, Carmen, que en un lugar muy transitado de la capital de España, relativamente cerca de donde estamos, se guarda el esqueleto del llamado gigante extremeño. Vamos a conocer su historia, pero antes podíamos conocer la historia del doctor Velasco, que es el personaje que fundó ese museo de antropología de Madrid, toda una institución, pero que tenía también extrañas... ¿Cómo decirlo? Este mundo ha traído a gente que también, a pesar de ser físicamente normal, tenía cuando menos extrañas aficiones. La historia del doctor Velasco y de su hija supuestamente embalsamada o momificada dio la vuelta al mundo. Nos la cuenta Clara Tahoces, que hizo también un libro maravilloso, Guía del Madrid Mágico. Bueno, ese museo fue fundado en 1875. Él fue catedrático de Operaciones y Anatomía de la Escuela de Medicina de San Carlos, en Madrid también, y él residía con su mujer y con una hija que tenía de 15 años, Conchita, en una casa muy cercana al museo. Y bueno, es un personaje muy peculiar porque introdujo pues toda la época de los descubrimientos en España, y una de las cosas que se le atribuye en una leyenda, pero que tiene cierta parte de realidad, es el haber embalsamado a su propia hija. En efecto, su hija contrajo se habló que de tuberculosis, en realidad fueron unas fiebres tifoideas, y parece ser que el doctor Velasco, desesperado, le dio un bebedizo y la niña falleció. El prometido de la niña y el padre, desolados, se encerraron varios días en la casa y no salieron para nada. Y se especuló que esto es lo que estaban haciendo allí con el cadáver. Entonces, al parecer, embalsamaron a la niña y la tenían con un permiso especial en su propio domicilio, y de ahí ya surge la leyenda negra de que el doctor Velasco sentaba a la mesa a comer a la niña con su mujer, con el prometido, y que incluso la llevaba en coche de caballos a pasear por Madrid. Personaje sin duda insólito, el doctor Velasco. Bueno, pues en su museo, que todavía hoy, esto es lo bonito de descubrir nuevas cosas, podemos visitar perfectamente, en una de las esquinas descubriremos una osamenta que nos va a llamar muchísimo la atención. Es la historia de Agustín Luengo Capilla, que llegó a medir, dicen, 2,35. Luego, al hacer los procesos de embalsamamiento o de extracción del esqueleto, se redujo parte de esa dimensión. 2,35. ¿Nos imaginamos esto hace tantos años? Imaginaos cómo pudo ser la vida de este hombre que nació en un pueblecito de Badajoz. Nos lo cuenta Clara Tahoces. Era un personaje muy peculiar, que medía 2,35 metros a causa de una patología. Era lo que se llama un gigante patológico acromecálico, que es una especie de tumor que le hace segregar una cantidad de hormona del crecimiento exagerada, concretamente la somatropina. El gigante extremeño, que se llama Agustín Luengo Capilla, vivía nacido en un pueblo de Alcocer, en Badajoz, hacia 1849, y trabajaba en un circo. Pues era el único modo de vida que encontró en aquel momento. Pues la verdad es que la gente era muy cruel, ¿no? Algo parecido a lo que le ocurrió al famoso John Merrick, el hombre elefante inglés. Y la historia enlaza con el doctor Velasco, del que hemos hablado antes, porque Velasco compra en vida el cuerpo de este gigante, le ofrece 3.000 pesetas, que una parte se pagó en vida del propio Agustín, y la otra parte se le pagó a la familia una vez fallecido, y realizó un vaciado del cuerpo, preparó el cadáver, y con este vaciado encogió otros 10 centímetros, y los huesos actualmente se exponen en el Museo Nacional de Antropología, fundado por el propio Velasco,
y bueno, la verdad que es impresionante verlo por el tamaño que tienen. Y de gigantes nos vamos a gnomos. En el 7640, Teresa de Madrid nos pregunta, ¿es cierto que existen verdaderos gnomos conservados en formol? Manuel, ¿sería cierto esto o sería, imagino, fetos, claro, con determinadas deformidades que la gente, imagino, que por la forma de la cabeza, de las extremidades, tomaría como seres élficos, ¿no? Pero nada más allá de la realidad, me imagino. Bueno, hasta donde llega mi conocimiento, pienso que la interpretación es la que tú acabas de dar. Yo alguna vez he visto una foto de algunos de estos seres y sí que pueden ser fetos mal formados, abortados a las pocas semanas de gestación, pero incluso llega a ver uno que le habían puesto así como pues una ropilla, ¿no? Para que pareciera un poco más gnomo, ¿no? Se contaba en Cataluña, ¿no? También un estudiante de medicina nos dice que estaba escuchando el programa y que ha recordado que estudió genética humana y que había multitud de casos raros, pero el que más le llamó la atención fue la facies de gnomo o síndrome de Williams de Uren. Espero haberlo dicho bien. Bueno. Sí, lo ha dicho muy bien, sí. O sea que sí que existe esa malformación que hace que se parezcan a gnomos. Paco desde Madrid nos dice que había un gigante también en Bielsa, Huesca. Es que debe haber varios. Por ejemplo, tú hablas de varios gigantes que llegaron incluso a superar la marca de nuestro gigante extremeño, Manuel. Sí, bueno, el hombre más alto del mundo, según el libro Guinness de los Récords, fue un tal Robert Wadlow, que nació en Alton, en el estado norteamericano de Illinois, y cuando murió medía 2,71 metros y pesaba 200 kilos. 2,71 metros, hay que imaginárselo, ¿eh? Hay que imaginárselo. Luis nos dice cómo accede un científico a los cuerpos de estas personas. Supongo su licitud ética, pero me impacta mucho desde la perspectiva de la dignidad humana. Claro, pero imagino que con estas criaturas, Manuel, la ciencia también ha avanzado, ha hecho pruebas, ha intentado descubrir la propia malformación y así ha evitado nuevos casos, imagino, ¿no? Bueno, en el libro cuento la persecución a la que sometió John Hunter, que era un cirujano, al gigante Charles Byrne, ¿no? Que llegó a robar su cuerpo una vez muerto. O sea, lo estuvo acosando. ¿A robar el cuerpo? Sí, lo estuvo acosando en vida, ¿no? Pues insistiendo. Le dicen que este pobre hombre pues realmente murió del estrés que le causaba el doctor a otras horas persiguiéndolo, ¿no? Entonces, este señor pagó a unos enterradores para que lo arrojaran al canal, y entonces el doctor, como tenía también sus contactos, pues mandó a otra serie de gente para emborrachar a los enterradores y dar el cambiazo, llenar el ataúd de piedras y sacar el cuerpo del gigante, con lo cual arrojaron al canal solamente un ataúd lleno de piedras, y este cirujano pues inmediatamente en cuanto se lo llevaron pues lo hirvió en su caldera y extrajo el esqueleto. Y historias dignas desde luego de la novela, ¿eh? Sí, son de novela realmente, sí. Y estaban ahí los científicos apasionados por algunas criaturas y llegaban hasta esos límites. Gracias al esqueleto de ese señor se llegó años más tarde a saber cuál era la causa del gigantismo, ¿no? Porque... Es decir, que un monstruo sirvió para comprender una situación anómala, ¿no? Claro, es que los médicos pues lo que decimos es eso, ¿no? Que el nacimiento pues de uno de estos seres lo que tiene que hacer es pues hacer ver al médico que hay que seguir adelantando en esta serie de ciencia, ¿no? En la morfogénesis, ¿no? O sea, entender por qué ocurren estas cosas. Conozco a una mujer que la vaciaron hace años y tenía en su interior una bola de pelo con un diente. Diagnóstico médico, feto no desarrollado, nos dice Merce de Pontevedra. Hola, eso de los antojos no me ha quedado claro. Toda mi familia tenemos un fresón en alguna zona del cuerpo. ¿Qué sería? ¿Malformación? Nos pregunta Aida. Manuel. Claro, hombre, a no ser que todos hayan tenido el mismo capricho durante el embarazo. Eso se trata, si no todos tienen de adultos esa mancha, son malformaciones vasculares, que es una especie, pues, como digamos, tumores benignos que duran toda la vida, pero que no tienen en absoluto ninguna relación con ningún capricho de la madre. Lo que pasa es que es muy fácil, cuando el niño nace con alguna de estas cosas, que la madre recuerde que en algún momento, por ejemplo, algo la asustó, o se le tuvo el capricho de algo que no se le concedió. Cuando ocurre algo es muy fácil recordar algo que nos ha pasado, pero realmente la tradición ahí en movimiento total, y dejando clara lo que es el mecanismo de la leyenda tan fascinante también. Por cierto, antes hablábamos de él de una manera un poquito pasajera, pero con los monstruos y entrando en algunos temas nunca se puede olvidar lo que es la sombra de la creencia y la sombra, por ejemplo, del demonio. Ambroise Paré, del que hemos hablado,
y que estudió algunos casos sorprendentes, que tal y como se describen, escuchábamos antes a Carlos Barros hablando de ese hombre carnero casi, con cuernos, como un chivo, tal y como lo veía él, claro, con esos dibujos, por supuesto que no había fotografía, claro, pasaban de médico en médico y se constituían auténticas teorías que luego algunas de ellas fueron erróneas, otras no. Luego Manuel Moros nos contará cómo incluso algunas de las leyes de pareo o de clasificaciones muy primitivas de monstruos aún se siguen utilizando. Vamos a escuchar, por ejemplo, una de las obsesiones de aquel científico. ¿Nos lo imaginamos? Ahora a las 3 menos 20 nos lo imaginamos en su estudio, a la luz de un candil, investigando y rellenando fichas. ¿Nos lo imaginamos? ¿Somos capaces? Bueno, pues él en algunos de los casos lo tenía muy claro. Presencia del maligno. Le escuchamos. Los monstruos penetran en los cuerpos de recién nacidos, haciéndoles hablar con la lengua fuera de la boca, por el vientre, empleando diversos lenguajes desconocidos, pudiendo provocar temblores en la estancia, deformarse su rostro y fascinar y deslumbrar con los ojos. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Hablábamos de don José Manuel Reverte Coma y además de su museo que realmente provoca en todos nosotros un escalofrío cada vez que lo recorremos, por muchas cuestiones. Padre, se puede decir, o uno de los grandes de la antropología forense en España, nos habla de una curiosa coincidencia en todas las culturas. Todas ellas han tenido esa fascinación y terror o pavor a los monstruos. De los monstruos se puede estudiar desde un punto de vista mitológico, mitos de fertilidad, folclórico, mitos creacionales, por supuesto desde los griegos romanos, pasando por todas las tribus que yo he estudiado, indígenas de todas partes del mundo, todos tienen monstruos. Ahora comentaremos algunos de esos casos que llenó de asombro, cuando menos, no solo a las familias donde ocurren estos hechos, sino por supuesto a los investigadores, a los primitivos científicos que estaban ahí observando todo con sus propios ojos. Le ha ocurrido, y sigue ocurriendo por supuesto, aunque por fortuna muchas menos veces gracias al avance de la ciencia, a profesionales de hoy en día. 4.000 autopsias en su haber. El doctor José Antonio García Andrade, psiquiatra forense que todos conocemos, y que siempre acude cuando tenemos cualquier duda. Lo que nos va a contar es bastante fuerte, porque él intervenía en alguno de estos casos y recomendó que nadie viese a esa criatura. Hay algunas deformidades congénitas que son terribles. Son terribles hasta tal punto que muchas veces cuando me han avisado a mí de un recién nacido que había nacido con un tipo de deformidad, la que fuese, pues he prohibido que lo viese la madre. He dicho que la madre no debía de ver el feto que había dado a luz y que se le dijese cualquier pretexto, pero por el impacto terrible que puede producir en una madre parir estos fetos con estas deformidades congénitas, que quizá debíamos de dejar de llamarlos monstruos y hablar de la teratología. Tiene toda la razón el profesor. Más que monstruos, teratología, y de la que además podemos aprender para un futuro. Y por supuesto, amigos, que la gente, si no se toma las cosas muy a pecho, tranquilidad total, porque hoy en día la ciencia puede casi siempre diagnosticar estos hechos. Hay gente que está un poco aterrada, ¿no? Nos escriben algunos oyentes que van a ser papás dentro de 2 semanas y están aterrados. Y que va a ser genial, va a ser genial, y le mandamos un abrazo, pero estamos hablando de una cosa que a la ciencia le ha intrigado, y que nos intriga a nosotros, y que está ahí, por supuesto, y de la que podemos siempre sacar una versión positiva. Pero es cierto también que el miedo, el pavor, la creencia, la antropología y movimiento que tanto nos apasiona en Milenio 3 está presente. Por ejemplo, si revisamos algunas de las fichas antiguas de Paré, nos encontramos descripciones, como decíamos antes con don Manuel Moros Peña, auténticamente dignas de la novela Carmen. Por ejemplo, algunas de las fichas que aparecían en Monstruos y Prodigios. Por ejemplo, en 1517 narran que nació en la parroquia de Bois-Leroy un niño con el rostro de rana. Según los rumores del momento, decían que la causa del nacimiento de ese ser fue que una mujer mayor, una vieja, recomendó a la madre que para curarse la fiebre que tenía durante el embarazo no había mejor remedio que coger una rana viva en la mano y no soltarla hasta que muriera. Aquella misma noche fue concebido ese ser monstruoso.
En Italia y Alemania también en el siglo XVI hubo una mujer con 2 cabezas, la cual vivía de la caridad pública, como solía pasar en muchos de estos casos que estamos viendo. Su pista se pierde en Baviera, donde se le acusó de hechizar a las mujeres embarazadas para producir monstruos como ella. Se dice que ambas cabezas estaban vivas y que se movían y hablaban simultáneamente o por separado, teniendo en cuenta cada una personalidad propia. El 1 de noviembre de 1562 nació en Gascuña un niño que carecía de cabeza, pero tenía los ojos en la espalda y las orejas en los hombros. Este ser fue reconocido por el doctor Hautin, que era amigo personal de Ambroise Paré. Ambroise Paré. Doctor Don Manuel Moros, la verdad es que hay casos que, claro, viéndolos con la perspectiva del tiempo son sobrecogedores, pero hay monstruosidades que pudieran llegar a tanto. Es decir, quizá la que más impresiona, desde luego nosotros, y cuando hemos tenido la oportunidad de acercarnos a algún caso de este tipo, no son, por ejemplo, las de las 2 cabezas o varios brazos, que, bueno, sabemos que puede ocurrir. Pero sí, por ejemplo, y la gente se está sorprendiendo en 7640 con la ciclopia. Los cíclopes existen, ¿verdad? No es una cosa que yo me invente y están ahí. Imagino que hoy en día la ciencia puede actuar, ¿no? ¿Sería la monstruosidad más extraña, más fuera de lo común? Yo pienso que la más terrible, sin ninguna duda, la más terrible. Yo pienso que de todo el libro, pues las fotos dedicadas a esta malformación son las más terroríficas, incluso pienso que para cualquier médico, por muchas cosas que haya visto, pero sin ninguna duda además. Fíjate, Manuel, que tengo en uno de mis viejos libros, yo realicé, bueno, pues una inspección del museo, que por supuesto recomendamos en la Facultad de Medicina Legal en Madrid, en la Complutense, con el maravilloso doctor Reverte Coma, que aparte de ser un encanto, con sus 82, 83 años, el tío es un aventurero. Yo cuando tenga esa edad quiero ser como Reverte Coma, eso desde luego. Pero él, bueno, me analizaba ciertas fotografías, ciertas imágenes, porque, por ejemplo, muchos de estos monstruos, ya no solo con el demonio, que sería una cosa del pasado, sino con la proximidad en el tiempo, con el siglo XX, fueron asociados a otros fenómenos extraños. Por ejemplo, los ovnis, la creencia en extraterrestres, todo ese tipo de cosas se unió también. Voy al documento concreto. Un libro que causó una tremenda expectación fue escrito por Fernando Sesma Manzano, uno de los que hablaba de estos temas, hemos hablado de él en alguna ocasión, y la portada era Hummo, otro planeta habitado. Bien, en su portada, que llegó a ser censurada en un principio, sin tener que ver con el tema de Hummo ni mucho menos, aparecía una criatura verde, con las manos como tenazas, un solo ojo encima de la cabeza y una nariz probóscide o tubo en mitad de la cara. Por supuesto, para el gran público eso no puede ser humano. En realidad era una criatura que había nacido en el año 66 en México. Y era un ser humano, ¿verdad, Manuel? Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, cuando hablamos de la feria de monstruos, pues la gente con un exceso de pelo, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, pues eran presentados como fruto de los amores, pues entre un oso y una campesina rusa. Incluso hoy en día, yo he visto páginas en internet donde relacionan esta enfermedad, que es una enfermedad conocida, pues la relacionan pues como con el Sasquatch o el Yeti, ¿no? Que ha violado a una campesina y ha tenido por eso el hijo peludo. Te quiero decir que es muy fácil utilizar esta serie de malformaciones y esta serie de enfermedades pues en aras del amarillismo, ¿no? De vender un poco esta serie de historias. Hombres lobo vivos de nuevo. Aunque sí es cierto que algunas conjunciones de enfermedades, Manuel, y tú lo cuentas en el libro, pueden generar un cóctel, bueno, pues curioso, ¿no? Por ejemplo, una persona, como cuentas, como detallas, con nombres, con apellidos, que tenga esa cantidad tremenda de pelo y que además encima tenga comportamientos hostiles o que tenga una especie de rabia humana, claro, le convierten en un monstruo que tiene todos los boletos de llevarse esa calificación de hombre lobo, ¿no? Claro, pero es que te estás refiriendo a Adrián Yevtichev. Efectivamente. Y es que este señor bebía muchísimo. Este señor era ruso y realmente pues se cuenta que en un día le habían visto comerse un filete acompañado de 1,5 litros de vodka. O sea, como la mayoría de los rusos, para aguantar el frío. No, dicen que incluso para los rusos de aquel tiempo, porque este señor ya estaba en Estados Unidos, que no hacía tanto frío, para los rusos de aquel tiempo era una cosa exageradísima. Y la prueba es que este señor insistía en que todo el dinero que ganaba de exhibirse lo iba a reservar para, en cuanto volviera a Rusia, cogerse una buena borrachera. Y la cosa es que murió de esto este señor. Bueno, estaba desde luego su destino bien marcado. Por ejemplo, el doctor Reverte nos habla de una cuestión que os va a sorprender muchísimo. A mí me sorprendió cuando me la confesó hace unos años. A ver qué opinas, Manuel, y que desde luego a todos los amigos rusos que son maravillosos no nos escriban, porque no, por supuesto que no todos son adictivos al vodka, ni mucho menos, pero es cierto que para aguantar determinadas cosas, y este era el caso concreto de esta persona. Fíjate, Carmen, a mí tú te acuerdas que Reverte, en una de las primeras visitas, nos hablaba de manipulación genética o de extraños experimentos en España buscando monstruos. Esto
así a bote pronto, y algunos dirán, esto es increíble, esto no puede ser. Bueno, vamos a escuchar al propio Reverte Coma hablando de las experiencias que hace muchísimos años se hacían en España buscando... Bueno, mejor que nos lo cuente él. Yo tenía la obsesión de fabricar monstruos, ¿verdad? Entonces tuve una beca, el Instituto Cajal de Investigaciones Científicas, 2 becas consecutivas, ¿no? Y tenía la misión de estudiar un micromanipulador de Chambers, que es un instrumento que nadie lo conocía todavía, estaba sin abrir, lo habían traído de Alemania, yo lo abrí, y entonces inyectaba en ratas, en huevos de gallina, etcétera y tal, sustancias diversas para que de alguna manera se alterasen los genes, ¿no? Y efectivamente, además los irradiaba, las ratas las irradiaba, y las ratas salían a lo mejor con 2 cabezas, o salían a lo mejor los pollos con un solo ojo, porque había quitado uno de los elementos fundamentales del globo ocular, y además también yo intentaba sacar gallinas de 4 patas, porque así se podría repartir mucho mejor económicamente en la familia. Pero en fin, eso, trabajé mucho en ese tema, haciendo estas cuestiones. Milenio 3, en la SER. Estamos descubriendo cosas, que eso siempre es bueno. Es más, Reverte nos hablaba de esa posguerra terrible y de que se buscaban las castañas, o mejor dicho, los muslos en este caso, para intentar amortizar una situación que era de franca penuria, pero siempre con el trasfondo, nos imaginamos ahora, con su bata blanca investigando y buscando nuevas fronteras. La relación entre animales y hombres en esas leyes de los monstruos siempre ha estado muy presente. La conexión con animales, vista siempre desde el punto de vista de que es algo impuro, la acusaban a esa relación de posibles monstruos. Hubo casos en los archivos de Paré, ¿verdad, Carmen? Sí, hubo casos como el que se produjo en 1571 en Amberes. La mujer de un impresor llamado Michael dio a luz a un monstruo de cuerpo de perro y cabeza de gallo. Según contaron, la criatura murió al poco de nacer, pero antes de fallecer, pues lanzó un grito que estremeció a todos los que se encontraban a su alrededor. Claro, esto no lo decimos nosotros, lo dice ese libro Monstruos y Prodigios, que es el que inicia esta especie de viaje al mundo de los monstruos. Pero la creencia en algunas culturas todavía hoy de que la relación con animales produce eso sigue estando viva. Nos lo cuenta el psiquiatra forense don José Antonio García Andrade. En algunos pueblos y en algunas culturas, incluso más que hablar, por ejemplo, de la fecundación que había sido objeto la madre, era una fecundación por animales, por chimpancés o por monos o por algún tipo de bestialismo, y que ese era lo que daba lugar a embarazos con fetos deformes. Manuel Moros, autor de Seres Extraordinarios, editado por EDAF, Anomalías, Deformidades y Rarezas Humanas, y por supuesto, trabajo científico, divulgativo y con todo el respeto, como estamos tratándolo aquí. Sorteamos 3, 7640, palabra milenio. Manuel, es cierto que esa relación con los animales siempre ha dado mucho juego para las teorías antiguas sobre los monstruos, ¿no? Claro, la zoofilia era casi siempre el principal culpable de esas malformaciones. Hipócrates, por ejemplo, fue el primero que la rechazó de plano, ¿no? Diciendo que, claro, el periodo gestacional del ser humano es diferente del de otros mamíferos, entonces era imposible que alguien que pudiera tener relaciones con una vaca pues naciera, por ejemplo, un ternero con cabeza humana, ¿no? Él ya decía que lo que pasaba es que había diferentes malformaciones congénitas que podían hacer recordar el aspecto de algún animal. Es decir, el caso del niño con cara de rana que habéis comentado antes, que es muy interesante, eso realmente es un síndrome que se llama una anencefalia, que es la ausencia tanto de cerebro como de bóveda craneal, con unos ojos protuyentes del recién nacido, y realmente su aspecto puede recordar al de una rana. Y más en el siglo XVI. Claro, por supuesto. Como estamos hablando, la época de Paré, siglo XVI, y de repente observan esta figura. Claro, la repercusión era inmediata y el comentario era absolutamente rapidísimo, imagino, entre los profesionales de esa zona. Por ejemplo, el caso que hablábamos de Chieri, en Turín, un ser supuestamente con cuernos, con garras como un ave, con caperuzas, decían ellos, de piel, también tendrá hoy en día un nombre científico, ¿no, Manuel? Ese caso lo he oído y yo pienso que está muy deformado por el paso del tiempo. Yo también pienso que es una anencefalia. Una anencefalia por como describen la forma de la cabeza, por el pliegue que tiene en el cuello, y luego ya estas malformaciones de manos y pies pienso que es un poco exageración, ¿no? O sea, o se iban contando de unos a otros y se iban un poco exagerando las características físicas, ¿no? El ejemplo más claro es el monstruo de Ravenna,
que nació en 1512, ¿no? Tengo el gráfico delante de mi cara ahora mismo. Claro. Es una historia preciosa porque es un auténtico monstruo y sin embargo luego ¿qué había? El monstruo de Rávena, pues claro, tú lees la descripción inicial y pues bueno, tenía dos alas, tenía un cuerno en la cabeza, acababa su cuerpo acababa en una especie de extremidad como un ave de rapiña, y realmente es un caso que hoy en día, por ejemplo, yo he visto artículos en los que se hace referencia, es una combinación de ciclopía y sirenomelia en un mismo recién nacido. Entonces, por supuestísimo, no tiene, pues como pone Paré, ni genitales masculinos y femeninos a la vez, ni tiene una garra al final. Yo pienso que es un poco deformado. Es muy y la visión lógica de un mundo que imagino que era muchísimo más cerrado y con menos información, por supuesto. Claro, y Paré además, pues quieras que no, a pesar de ser un hombre muy adelantado a su tiempo, todavía está muy impregnado de las teorías y las supersticiones medievales. Había teorías que todavía, Manuel, se mantienen, ¿no? De alguna manera él, ordenó los monstruos y algunas todavía, a grandes rasgos, por supuesto, se mantienen. Sí, se mantienen bastante fieles a su clasificación. La clasificación que es más aceptada hoy en día probablemente sea la de los doctores Gould and Pyle, que le hicieron en 1896. Ellos agrupan 12 clases diferentes de... 12 clases, sí. Y 1896. Y todavía, digamos, seguimos basándonos en esa investigación. Sí, sí. Qué curioso. Tenemos aquí a Katia Rocha a un lado, que viene ahí con cara transformada. No es, por supuesto, por ninguna acción del programa. Vamos primero con los ganadores, Katia, que va a ser lo que... Sí, los 3 ganadores en esos mensajes al 7640 han sido, en primer lugar, Javier de Manresa, que nos dice: en Girona dicen que hay un gnomo expuesto en un museo, que es el famoso gigante del Pi de Barcelona. Yo creo que se confunden varios términos. Una cosa es el gnomo de Girona, que parece que era el caso de una malformación animal. Hoy no hemos hablado aquí de animales monstruosos, sino de seres humanos. Animales habría para contar mucho. Creemos que es un caso de este tipo. Ana de Bilbao es la segunda ganadora y en su mensaje nos decía que le interesa la sociología del cuerpo, que hay una revista, La Ortiga, que publica sobre freaks. Podríamos dar referencias bibliográficas, así que qué mejor que este libro de Manuel Moros Peñas, Extraordinarios, publicado por EDAD. Y si quieren más información, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, hizo una exposición maravillosa hace unos 4 años. El catálogo quizás se pueda pedir a la propia Biblioteca Nacional. Reeditaron el libro de Paré también. Reeditaron hace poco el libro de Ambroise Paré, y yo creo que hay material interesantísimo. Y si no, ir al Museo del Profesor Reverte Coma y ahí lo puede ver. Por supuesto. En vivo y en directo. Bueno, Gael es el tercer ganador y nos dice que estudia medicina en Santiago y en una sala hay fetos siameses y deformes embalsamados. Cada vez que los veo me estremezco. Bueno, pues para él el tercer libro es Extraordinarios, editado por EDAD, de Manuel Moros Peña, para que se estremezca aún más, que a mí me ha parecido impresionante. Bueno, seguimos con mensajes de oyentes, ya no ganadores. Uno de ellos es Rafa, que nos dice que es enfermero y que vio una intervención, atención, en la que se extraía a un adulto una masa informe, yo me imagino que se refiere a un informe, que era su hermano gemelo sin desarrollarse. Sí, eso debe ser bastante habitual, Carmen. Macarena de Sevilla nos pregunta si le podemos decir si hace poco ha tenido lugar algún caso de deformación. De este tipo, Manuel, ¿se conoce algún de las más extrañas, podemos decir? ¿A qué se refiere? Hay conocimiento, imagino, que igual pregunta por el cíclope. Yo me acuerdo de historias, hace 2 o 3 meses que surgió un caso de sirenomelia. En Perú, sí. Que era y que el mismo doctor Manuel Moros Peña nos lo contó aquí. Sí, también en Italia, por ejemplo, hace poco también nació una niña parecida. No era un caso extremo, sino que tenía las extremidades inferiores fusionadas como si fuera la cola realmente de un pez, y esa niña probablemente la habrán conseguido separar ya. Miguel de Gijón dice que ayer en el telediario de madrugada vio un niño oriental nacido con rabo, cuerrecillos y otras deformaciones. Dice que trabaja de noche y que por favor dejemos de meterle miedo. No, pero esto no tiene por qué dar miedo. Manuel, desde luego que habría muchísimo que hablar de este asunto que tú, has expuesto maravillosamente en Seres Extraordinarios. Yo quiero felicitarte personalmente porque un auténtico científico con valentía para mostrar un mundo que siempre, querámoslo o no, permanece ahí, a la sombra, y hay que arrojar luz, seriedad y, ¿por qué no?, sentido divulgativo a todo esto. Así que te mandamos un fuerte abrazo, amigo, para la ciudad de Zaragoza y para ti, y que dentro de muy poco estés aquí con nosotros en el estudio. ¿Te parece, Manuel? Me parece genial. Un saludo para vosotros y para todos los oyentes. Un abrazo. Igualmente. Pues Reverte Coma, Andrade, forenses, psiquiatras, el doctor Moros Peña. Simplemente hemos visto ese otro lado, el lado al que la ciencia también presta atención. Katia, Carmen, nos escuchamos el domingo, ¿os parece? Hasta el domingo. Un abrazo. Un beso.